Buen día, mi nombre es Javier Orlando Contreras Cristancho, estudiante de agronomía del CEA de Facatativá. A continuación voy a exponer el desarrollo de la actividad del recurso de habilitación del curso Fisiología de Cultivos, donde voy a hablar sobre la estrategia de manejo fisiológico de podas en el cultivo del mango. En cuanto al cultivo de mango, este cultivo pertenece a la familia de las Anarcadiaceae del género Mangifera y su nombre científico es Mangifera indica. Este frutal puede crecer hasta de 10 a 30 metros, a 40 metros. Eh, Se ubican en cuanto a desde el nivel del mar hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar. Eh, el mango es uno de los cultivos frutales más importantes en las regiones trópico y subtrópico. Los principales países exportadores de mango son la India, México, Tailandia, entre otros. Y en Colombia, dentro de la parte de exportación, se ubica en el puesto 30 al 40 más aproximadamente a nivel mundial. Los mayores productores en cuanto a Colombia, en los subdepartamentos son Cundinamarca, Tolima, Magdalena, Córdoba, y a los países a los que más exportamos es a Canadá, Francia, España, Países Bajos, entre otros. Las variedades que tenemos acá en Colombia son mango de hilacha, mango Tommy, el kite, el yulima y el mango de azúcar. Adicional, pues también vamos a hablar sobre las podas que tienen que ver con las podas de despunte para el desarrollo de esta estrategia y el experimento a realizar. Entonces, la estrategia a utilizar es la estrategia de manejo fisiológico en el cultivo de mango. Esto me basé en un artículo eh, que se llama La poda modifica brotación vegetativa y proceso de floración de mango variedad Ataulfo de la ciudad del país México, sacado de la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas y fue publicado recientemente en mayo del 2025. En este artículo se busca examinar cómo la poda afecta el proceso de diferenciación floral y el periodo de floración y cuyo interés principal radica en prevenir floraciones irregulares y lograr alterar el momento de la floración. Para esto se planteó evaluar el efecto de la época, en temprana, intermedia y tardía, y una intensidad de poda ligero, que es de 50 centímetros, y severo de 75 centímetros. Y de acuerdo con estos aspectos, poder influir en estos procesos, ya sea provocando un aumento, un retraso o en ciertos casos incluso la inhibición de la floración. El diseño experimental se realizó en el borde comercial en Santiago en Ixcuintla, Nayarit. Tiene una duración de dos ciclos productivos, que son los aplicados entre el 2019-2020 y el 2020 al 2021, y el diseño es completamente al azar, factorial de 3 por 2 más testigos sin poda. Eh, para dejar claro las épocas de poda que se me estaba escapando, es que la poda temprana es después de la cosecha en ambos ciclos. La poda intermedia es 2 meses después de la primera poda. Y la poda tardía son 2 meses después de la segunda tardía. Entonces, ya revisando cuáles son las principales variables evaluadas, el número y longitud de brotes. Este se mide 30 a 45 días después de la poda temprana e intermedia. La poda tardía se mide 60 días después de la poda. En cuanto al desarrollo de las yemas, se registra la yema floral desde la parte vegetativa hasta la yema reproductiva y posterior hasta la antesis. En este experimento, el autor tuvo en cuenta la escala propuesta por Pérez Barraza de 2019. El estadio 1, E1, corresponde a la yema vegetativa y el estadio 12, E12, la antesis.
que equivale en la escala que nosotros hemos utilizado, la del SH, que el estadio principal 0 es del estadio 1 y el estadio principal 6 del BDCH es el estadio E12. En cuanto al porcentaje de yemas diferenciadas, se radica desde el número de yemas que llegaron al estadio 4 y que corresponde en BDCH en el estadio principal 5. En el retraso de la floración, se cuentan los días desde la última fecha de poda hasta que el árbol entre en plena floración y se resta cuando el testigo alcanza esa etapa. En el porcentaje de floración se divide la toma del árbol en dos secciones, uno frontal y uno dorsal. Este cálculo se estima o se registra semanalmente desde el inicio, en un, desde un inicio en un 5% hasta la plena floración de 80 a 100%. La proporción de la proporción. Esta proporción de inflorescencia que cubre cada lado es un 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que se suma el porcentaje de floración de un lado y se suma el del otro lado y se divide en dos. Ya en cuanto a los resultados de estas variables, en el número de brotes, en el primer ciclo el número de brotes fue mayor al testigo, independientemente de la intensidad y de la época, y esto resulta es que en la poda tardía, de intensidad severa, tuvo un mayor número de brotes en ambos ciclos. El aumento en la cantidad de brotes en las ramas que han sido podadas se origina con el hecho de que la poda interfiere con la dominancia apical. Esta interrupción de la dominancia provoca una disminución en el nivel de auxinas en las ramas afectadas, a la vez que genera un incremento en la concentración de gibberelinas. Ya pasando con respecto a la longitud de brote, los brotes más largos se obtuvieron con las podas severas, sin importar la época de la poda. Esta puede deberse a que estimula la producción de brotes a crecer más por el suministro de carbohidratos y la penetración de la luz. Seguimos con el estado de desarrollo de yemas. La inducción floral en yemas es estimulada por bajas temperaturas. Por eso en los meses del ciclo 1, eh, en, en el ciclo 1, la temperatura nocturna es menor con relación al ciclo 2 y con poda tardía permanecieron vegetativas. Ya en cuanto al porcentaje de yema diferencial, en el segundo año de producción, es en el ciclo 2, la época temprana, sin importar la intensidad de la poda, tiene el mayor porcentaje. En cambio, con la poda eh, tardía tuvo el porcentaje bajo, eh, porque posiblemente en esa época la temperatura no era 20 grados Celsius. En cuanto al retraso de la floración, podemos observar que todas las podas provocaron retrasos y donde hubo un mayor retraso fue en la poda tardía, eh, eh, y, y en la intensidad severa. Eh, y el, en cuanto a los porcentajes, o más bien en los retrasos de días de menor influencia, fue en la ligera y en la severa. Con respecto al porcentaje de floración, la floración disminuyó conforme la poda que se realizó con más tardía, o sea, con más espera. La poda temprana y ligera e intermedia mostrar los mejores porcentajes hasta el 90%. La poda tardía, como le comentaba, severa tuvo los peores valores, o sea, cada vez que se hacía una poda tardía se iba bajando el porcentaje de floración. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que la poda severa aumenta el número de brotes,
pero puede reducir la floración si se realiza se puede reducir la floración si se realiza tardíamente. La poda tardía y severa puede inhibir completamente la floración. La poda temprana, sin importar si es ligera o severa, mejora la diferenciación floral y la floración, que ese es el alcance al que nosotros es el que se está buscando durante este artículo. En consecuencia de este experimento, lo más conveniente es realizar podas tempranas o intermedias de intensidad ligera para evitar floración irregular y pérdida productiva. O sea, en este caso no necesitamos brotes largos ni cantidad de brotes, sino diferenciación floral y floración y porcentaje de floración para poder calcular o estimar las cosechas. ¿Qué recomendaciones podríamos plantear? Es crucial centrar la atención en las etapas tardías y en los dos niveles de intensidad. O sea, si se hace en la etapa tardía, entonces la idea es el uso de inhibidores de giberelinas para retrasar la floración y obtener beneficios económicos. Además, en este artículo no se tuvo en cuenta la parte de las condiciones de temperatura. Por eso es importante tener el conocimiento, más bien, eh, tener el conocimiento y tener también planteado incluir estas variables o estas incidencias en cuanto a la temperatura. Em, ya con lo que tiene que ver dentro de mi percepción como profesional, como un agrónomo, en cuanto a la aplicabilidad de la fisiología de cultivos, eh, es supremamente, y no quiero sonar a cliché, es importante tener en cuenta la fenología y la fisiología de las plantas para cualquier interpretación o cualquier o parte de involucrar un cultivo es conocer bien la planta, en poder saber cuáles son sus etapas fenológicas, sus escalas, eh, y saber en qué momento actuar, ya sea para manipular, lo digo de manera, eh, digamos, sin ánimo de ser grosero, y manipular, digamos, los estados para poder sacar una producción mucho mejor, eh, económica, porque como lo mirábamos en las podas, con las podas nosotros estamos evitando gastos de mantenimiento, gastos de problemas fitosanitarios, porque nos tendríamos que pues, colocar más recurso económico en cuanto a este aspecto. Entonces, es muy importante tener en cuenta la fenología y saber la fisiología del cultivo, desde su etapa cero hasta a su última etapa. Entonces, es importante también para poderlo experimentar de acuerdo a los diferentes variables que nos podemos encontrar en una zona, en X o Y zona, y dependiendo la variedad. Les agradezco mucho su atención. Se despide Javier Contreras. Un feliz día.